¿Ustedes qué harían si el día de mañana, a los que son padres de familia o que tienen sobrinitos, hermanitos, lo que quieran, nietos, les dijeran que su hijo ya no, que a lo mejor está en cuarto año de primaria o en quinto, que ya no va a tener un maestro para ese grado, sino que a todos, a los de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto y sexto, los van a ubicar en un solo salón y les van a poner un solo maestro? Yo pegaría el grito en el cielo, ¿sí? De verdad me horrorizaría pensar que esa sería la educación que le darían a mi hija. Pues, ¿qué creen? La mitad de las escuelas de México están en esa situación. La mitad de las escuelas mexicanas son escuelas multigrado o escuelas unitarias. Para quienes no sepan lo que es una escuela multigrado o escuela unitaria, les diré que es una escuela en donde a todos los niños de todos los grados los reúnen en un cuartito que es el salón y tienen un solo maestro para ellos. La organización caótica de los libros de texto, esta estructura, justo para favorecer a las escuelas multigrado, porque son la mitad de las escuelas que hay en el país. Porque a nuestra fabulosa administración pública le ha parecido mucho más rentable invertir en unos libritos de texto que en construir escuelas. Porque el presupuesto, y ustedes ya lo han visto por noticias que han salido últimamente, se disparó en más de un 7% de lo que llevan gastados. O sea, en tonterías como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, pues los salarios de los diputados y los senadores, ¿verdad? O sea, en lugar de construir escuelas. Y les voy a decir algo, las escuelas multigrado no deben existir, ¿sí? No deben existir o no deberían existir o deberían ir desapareciendo, porque lo ideal es que el gobierno construya más escuelas, ¿sí? Tenemos telesecundarias en donde ni maestro hay, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay para pagarle a un maestro para que vaya a enseñar ahí, porque no hay para construir algo más que un cuartito en donde van a reunir a todos los niños. Eso es lo que se está viviendo en México. Nosotros muchas veces no lo vemos porque a veces viviendo en las ciudades, teniendo acceso a internet y demás, pues digamos que nuestro nivel de vida está un poquito por encimita del nivel de vida que tienen las comunidades marginadas, ¿no? En donde a veces ni siquiera luz hay, pues mucho menos internet. Y pues ni siquiera tienen escuelas. Entonces, por eso no deberían existir las escuelas multigrado. Pero lejos de construir escuelas, el gobierno invierte en unos libros que no solo van a repartir su ideología como si fuera un virus por ahí, ¿no? Como dicen, sino que simplemente con eso se limpian las manos. Dicen, pues esto que les funciona a todas las escuelas, pero no se ponen a pensar en otra cuestión. La otra mitad de las escuelas del país no es multigrado. Es decir, en la otra mitad sí funciona el esquema que nosotros conocemos, de que los niños van por grado, cada grado tiene su maestro, ¿no? Pero además las escuelas que sí tienen esta estructura, digamos, tradicional que nosotros conocemos, pues albergan a muchos más niños. Entonces, si bien estos libros están diseñados para la mitad de la escuela del país, la otra mitad se va a ver súper afectada porque no tiene ese modelo de ser multigrado. Entonces, vemos de verdad lo más caótico de esta administración y qué fue lo que me rompió el corazón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este presidente de pacotilla, que por un lado se ríe, ¿no? Del dolor de muchas familias de perder a sus seres queridos a manos del narco, y por otro lado nos da tole con el dedo diciendo que va a mejorar la educación en México, haya preferido construir 100 universidades patito, que no tienen alumnos, que no tienen calidad educativa, pero ni de chiste, a construir primarias, preescolares, secundarias, que ayuden a elevar pues el nivel un poquito de la población que se está muriendo de hambre, ¿sí? En las comunidades rarámuris se suicida
porque no tienen, de alguna manera, cómo proveer lo básico, que es la comida. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay oportunidades educativas, ¿sí? En México tenemos una cosa terrible, de verdad, que es el analfabetismo, y aquí les traigo unos datos horribles sobre el analfabetismo, que de verdad es desolador, ¿no? O sea, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. Esto hace un total de 4.456.431 mexicanos analfabetas que no saben leer ni escribir, ¿sí? Imagínense cómo están delimitadas las oportunidades para un mexicano que no sabe leer ni escribir. Si para los que sabemos no hay oportunidades de trabajo, bueno, pues imagínense en ese contexto, ¿no? Leer y escribir siempre nos abre las puertas al mundo, bueno, hasta para lo digital. Yo recuerdo que en la pandemia, pues mi hijita tomaba clases remotas, se hacían juntas, y en una de esas una señora, habló con la maestra y le dijo, oiga, es que mire, yo soy policía, trabajo un turno de 24x24 y a veces mi mamá es la que se queda al frente de mi niño, pero mi mamá no sabe leer ni escribir, no sabe utilizar el celular en consecuencia, porque para utilizar el celular pues hay que saber leer y escribir, y la abuelita de este niño no podía ponerle las clases en línea por esa limitación. Entonces imagínense casi 5 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, pero eso sí, ¿qué tal las universidades del bienestar, no? Eso es terrible, ¿no? Fíjense, tenemos por ahí otro dato. Resulta que si bien hay 5 millones de mexicanos analfabetas, en 2020 AMLO pagó más de 36 millones de pesos en cenas y festejos para la gente de su gobierno. La austeridad, bien, gracias, ¿sí? Será la austeridad para la educación básica, porque en 2022 el gasto público aumentó en más de 500,000 millones de pesos para cubrir los gastos excesivos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo estaremos de mal? Que fíjense, ahí se va otro dato terrible, que miren, yo jamás, y ustedes lo saben, y yo creo que cualquier persona con sentido común jamás justificaría a los gobiernos anteriores, ¿no? Ni al PRI, ni al PAN, ni a nadie. ¿Cómo estaría el asunto? Que se invertía más en educación en tiempos de Peña Nieto y de Calderón que en tiempos de AMLO. Y ahí les van datos duros para que no les salgan los chayos con que, ay, estás desinformando. No, no estoy desinformando, aquí están los datos duros y se los voy a leer. En el 2020, 23 secretarías y entidades gastaron más de lo aprobado, y algunas por arriba del 100%, como la Secretaría de Hacienda, la CNH, la Secretaría de Turismo, la CRE, etcétera. Pero se disminuyó el presupuesto en educación, ¿sí? Y el gasto público en materia de salud, ¿no? Que realmente eso es un crimen, un crimen. Fíjense, en tiempos de Peña Nieto y Calderón, ¿sí? La inversión en educación fue de 4 por cada 10 pesos del presupuesto. En el sexenio de AMLO, esto se redujo a 1 por cada 10 pesos. Si anda por ahí algún querido chairo, ¿me puede contestar si ese fue el cambio por el que votaron? No puede ser, en serio, esta administración nos está viendo la cara a todos en todas las formas posibles. No solo haciendo libros que funcionen para no construir más escuelas, para que la mitad de las escuelas de nuestro país siga siendo multigrado, ¿sí? Sino que además están mal planeados. Ángel Díaz Barriga, esta nefastez que tenemos ahí metida, ese cuate está desde los tiempos de Calderón metido en la SEP, ¿no? Que no vengan a decir que la 4T trajo a sus intelectuales, porque no es cierto, han sido los mismos siempre robándose el presupuesto. Y este cuate, Ángel Díaz Barriga,
que es nefasto como él solo, explica que ahora se trabaja, fíjense cómo nos dan a tole con el dedo y se los voy a explicar, que ahora se trabaja por proyectos, porque es mucho más significativo para el niño trabajar por proyectos que trabajar con conceptos, con definiciones. Yo enseñé metodología de la investigación muchos años. Soy experta enseñando metodología de la investigación. Y les puedo decir que es una materia que se evalúa con un proyecto. Pero antes de meter al estudiante a hacer el proyecto, yo lo primero que hago es enseñarle conceptos. Porque si no, no entiende. De por sí, luego no entienden. Pero si el estudiante no me entiende lo que es, por ejemplo, la objetividad, lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, ¿cómo demonios va a ser un proyecto? Pero Ángel Díaz Barriga dice que tiene que ser al revés. Claro, porque el señor además es muy mal maestro y me consta, ¿sí? Por otro lado, y esto es en verdad terrible de estos libros de texto, pues es justamente el hecho de que a la ciencia se le ve como búsqueda de información. Dicen que los niños van a salir con un pensamiento científico. Eso no es cierto. Buscar información no es hacer ciencia, y se los digo yo de nuevo. Estos libros, además, por otro lado, dice Ángel Díaz Barriga que es para darle al profesor la libertad de que pueda decidir lo que tiene que hacer en el aula, porque antes, dice este señor, el profesor era un mero operario del programa. Es decir, este señor se refiere a que antes el profesor lo único que hacía era ejecutar el programa de estudios. Eso es mentira. Y me extraña que el supuesto experto en didáctica, que es este señor, no lo sepa. Nosotros manejamos 3 niveles en los que se enseñan las cosas. Les decimos 3 niveles del currículum. El currículum formal, que son los planes y programas de estudio, el currículum real, que es lo que de verdad se enseña, y el currículum oculto, que es lo que no queremos enseñar, pero enseñamos de todas maneras, ¿no? Como ser autoritarios y demás. Pero siempre se ha sabido que una cosa es lo que me diga el programa de estudios y otra cosa es lo que el profesor va a hacer en el aula, porque el profesor siempre ha tenido la libertad de adaptar a su contexto cotidiano los contenidos de los libros, de los programas y de los planes de estudio. Entonces, ¿por qué nos quieren venir a ver la cara ahora diciendo que esto es una innovación? ¿No? Definitivamente no lo es y no lo va a ser nunca. Por último, pues miren, muchas veces, bueno, se ha dicho mucho que sí es una educación comunista. Yo les voy a decir algo, o sea, yo que he leído a Karl Marx, a los neomarxistas, a la escuela de Frankfurt, que son los marxistas que pues trataron de analizar la realidad desde la dialéctica marxista. Yo al principio decía que no, pero cuando empecé a escuchar en esa conferencia todo lo que estaban diciendo, dije, sí va para allá, ¿eh? Digo, mal, pero va para allá. Les voy a decir una cosa, si creen que no hemos tenido una educación socialista, nos equivocamos. En el sexenio de Lázaro Cárdenas se implantó un gobierno socialista y en ese gobierno socialista se implantó una educación socialista. Bastante dura, porque sí, la verdad, les voy a contar un poco cómo era esa educación socialista. Pues cuando llega Cárdenas al poder en los 30, miren, los socialistas que llegaron a permear en el país eran todos los expulsados de España del gobierno de Franco. Pues traían todas sus ideas. Obviamente acá se implementaron muy mal de muchas maneras. Y la educación socialista de Lázaro Cárdenas privilegiaba muchas cosas, por supuesto, la inversión en educación tecnológica, o sea, creo que uno de los aciertos de Cárdenas es haber construido al POLI, al Instituto Politécnico Nacional, haber construido bachilleratos tecnológicos, etcétera. Pero, ¿cómo era esa educación en las primarias? Esa educación en las primarias era muy fuerte, muy autoritaria, en el sentido de que
Por ejemplo, pues ustedes saben que muchas familias pues tienen su religión, ¿no? Y creen en Dios y demás. Pero esa educación socialista, o sea, les decían a los maestros que ellos tenían que hacer esto con los niños, ¿no? Decirles, oye, Dios no existe, salte al patio a buscarlo, a ver si lo encuentras y me avisas, ¿no? O regañar a sus papás, por ejemplo, si veían que tenían imágenes de la Virgencita, de Jesús y demás. O sea, esa es la educación socialista que se vivía un poco en las aulas de primaria. Pero antes de esa educación, lo que hubo fue una educación que se llamaba racionalista. Es el antecedente de la educación socialista. En esta educación racionalista, vamos a ver que, por ejemplo, a los niños los mandaban a hacer proyectos a sus comunidades, justo como lo proponen los libros de texto de ahora, ¿no? Los mandaban a, pues, por ejemplo, enseñarles a las señoras cómo hacer conservas para que pudieran venderlas. Les enseñaban también a desarrollar programas para prevenir y combatir el alcoholismo. Y uno puede decir, ay, qué bonita educación, ¿no? Mira cómo involucraban a los niños. Yo hoy les puedo decir, perdón, que eso no está bien, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Hay que dejar de ver a los niños como una inversión, porque no son insumos, ¿saben? No son recursos, son seres humanos. Y la infancia es una etapa que debería vivirse en paz. ¿Ustedes creen que está bien que un niño ande yendo a concientizar borrachos para que dejen de tomar? ¿No? ¿Ustedes creen que está bien que un niño se dé cuenta de la pobreza de su comunidad y trate de ver cómo lo combate? Cuando en el fondo también seamos sinceros, no lo van a combatir. ¿Por qué? Porque este país está en manos de una bola de empresarios corruptos que hacen lo que quieren de nosotros y eso nos mantiene sumidos en la pobreza. Entonces, esto no es formar ciudadanos para que mejoren al país, porque, insisto, los niños no son insumos. Los niños habría que respetarlos como lo que son, algo sagrado, porque es algo que no se puede defender, que en esa etapa no pueden tomar decisiones. Yo estoy en contra, totalmente en contra de que a un niño se le lleve a una marcha, ¿saben? De la marcha que sea, para protestar por derechos, por lo que sea. No, porque los niños están para jugar, para descubrir el mundo jugando, para descubrir el mundo aprendiendo también, porque también hay que enseñarles la disciplina, para sentirse amados y para aprender a amar, ¿sí? Eso es lo que deberíamos procurar en las infancias. No volverlos mini soldados, como lo propone Dussel, como se los mostré en un video. Dussel propone que los niños tomen las armas para defender de sus comunidades. Entonces, la idea de Dussel, por ejemplo, es que en Lagos de Moreno a todos los niños les dieran ahí una calibre 44, ¿no? Y se pusieran ahí a matar narcos. Esa es la idea de Enrique Dussel, que es el ideólogo de la 4T y el que estuvo detrás de todo esto de la República Amorosa. Entonces, chicos, wow, es un tema muy duro, ¿no? No puedo decirles cómo me sentí después de escuchar eso, que 50% de las escuelas de este país son multigrado. Y aunque se ha tratado de justificar este modelo diciendo que, ay, que evita que los niños se desplacen grandes distancias y no sé qué, son justificaciones tontas, porque ¿saben qué evitaría que un niño se desplace grandes distancias para ir a la escuela? Construir escuelas en su comunidad. Pero el gobierno está muy ocupado gastándose el dinero, ¿sí? Y eso es de lo que tenemos que estar bien conscientes, que este tipo que llegó al poder, que es AMLO, a todos nos vio la cara. Y que la próxima vez que voten por un candidato a la presidencia, ese candidato nos tiene que asegurar que va a construir más escuelas y que va a contratar más maestros y que les va a dar una calidad de vida tanto a los alumnos como a los docentes para que por lo menos, ya no digamos lleguen a la universidad, para que por lo menos la mitad de los niños mexicanos puedan concluir satisfactoriamente la educación básica. Pues esta es, wow, la información que les traía hoy, ¿no? Y que justamente tiene que ver
este escándalo que les digo, o sea, ¿qué es lo que oculta de los libros de texto AMLO? Pues eso, que están pensados para las escuelas multigrado y para ahorrarse el tener que construir primarias, preescolares y secundarias. Qué triste, ¿no? Espero que esta reflexión les haya gustado, pero mientras tanto yo les mando un abrazo, todo mi agradecimiento. Por favor, si están viendo este en vivo y no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si ya están suscritos y no le han dado a la campanita, denle a la campanita. Y si ya están suscritos y le dieron a la campanita y no me siguen en Twitter, síganme en Twitter también. Ahí estoy como @IvoneFiligrana. Y pues les agradezco muchísimo. Sigamos chicos reflexionando, que el pensamiento crítico no se agote. Es lo único que a veces nos queda, ahora sí que a nosotros, las clases pobres, ¿no? Les mando un besote con mucho cariño desde la Ciudad de México.